En la literatura médica han surgido una inmensa cantidad de artículos de divulgación científica. Para su mayor entendimiento, estos se han dividido en tres grandes grupos: las fuentes primarias, las fuentes secundarias y por último las fuentes terciarias. A lo largo de este video se les irá explicando cada uno de los artículos que recaen en estas fuentes. Comenzaremos con las fuentes primarias, que se caracterizan principalmente por presentar resultados de investigación o hallazgos de observación sistemática. En las fuentes primarias nos encontramos con Artículo original. Un artículo original es un documento que redactan los autores del estudio con los resultados de una investigación. Por ejemplo, se quieren dar a conocer los resultados del efecto del propóleo en los tratamientos quirúrgicos y las úlceras bucales. Para esto, se lleva a cabo una investigación, se experimenta, se ponderan los resultados y se llega a una conclusión. Con la ayuda de todos estos elementos se redactará el artículo original por los mismos autores de la investigación, con la finalidad de dar a conocer los efectos del propóleo en los tratamientos quirúrgicos y úlceras bucales. Después se contactará con una revista o con algún sitio para pedir el permiso de publicar el artículo original. El reporte breve o comunicación corta tiene cierta similitud al artículo original, es decir, es un documento que redactan los autores del estudio con los resultados de la investigación, a diferencia que este tiende a ser más corto. En la mayoría de los casos son resultados de investigaciones más sencillas, menos complejas y que pueden extenderse en un cierto número de hojas. La mayoría de estos documentos se encuentran plasmados en un trabajo de 4 o 5 hojas. El caso clínico o reporte de caso sirve para presentar un caso de interés especial por su baja frecuencia, presentación poco frecuente o datos relevantes del diagnóstico y tratamiento. En este ejemplo se muestra un caso clínico de la Revista Médica del Hospital General de México, publicado en 2014 por Elsevier. En este se expone el caso de un varón de 31 años de edad con antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y consumo de cocaína, que presenta agenesia pulmonar, una malformación congénita rara. Desde la perspectiva académica, la publicación de casos nutre la hoja de vida y permite a los estudiantes y a los profesionales familiarizarse con el mundo de las publicaciones científicas, además de ser recursos valiosos de información nueva e inusual que pueden servir en el futuro para realizar estudios de investigación con mayor nivel de evidencia. Ahora conoceremos los artículos que entran en las fuentes secundarias. Una revisión sistemática es una revisión estructurada de la literatura que aborda una cuestión específica de investigación con el fin de responderla, mediante un análisis de la evidencia. Utiliza métodos explícitos, sistemáticos y reproducibles para minimizar los sesgos. Requiere medios objetivos de búsqueda de la evidencia, aplicar criterios de la inclusión y exclusión de los estudios predeterminados, evaluar críticamente los resultados obtenidos, presentar y sintetizar los datos extraídos de forma que se puedan proporcionar resultados fiables que permitan sacar conclusiones y ayudar en la toma de decisiones. Algunos ejemplos de revisiones sistemáticas las podemos encontrar en la biblioteca de Cochrane Plus, la cual proporciona acceso a diferentes bases de datos, entre ellas la base de datos de Cochrane de revisiones sistemáticas y su texto completo en castellano. Este recurso está producido por el Centro Cochrane Iberoamericano, miembro de la colaboración Cochrane Internacional. La guía de práctica clínica es un documento con la intención de dirigir decisiones y criterios, ya sea de asistencia, enseñanza, investigación o publicación. Un claro ejemplo de esta lo podemos ver en las guías de salud proporcionadas por el IMSS, donde encontraremos información útil sobre las acciones encaminadas a promover la salud, además de prevenir, detectar y controlar en forma oportuna enfermedades y mejorar la nutrición de la población. El IMSS nos proporciona guías de salud de niños, mujeres, adolescentes, hombres y adultos mayores. En la imagen podemos ver un apartado de la guía de adultos mayores del IMSS.
soy Héctor Alejandro Castillo Espinosa, le voy a exponer el tema de metaanálisis. David Lawrence Sackett, el padre de la medicina basada en evidencia, decía que un médico que pretendía diagnosticar y tratar a su paciente con todo aquello que es verdaderamente demostrado con valor necesita todos los días del año leer y reseñar artículos científicos, algo que es claramente una utopía. ¿Qué es el metaanálisis? Bueno, este surge porque buscan solucionar este problema. Es la manera sistemática de identificación, valoración, síntesis y, si se permite, la agregación de estadísticas de todos los estudios sobre un tema siguiendo un método explicativo y predeterminado. Como podemos ver a continuación, tenemos ese artículo de neurología, de prevalencia e incidencia de enfermedades de Alzheimer en Europa. Tiene la misma estructura que cualquier artículo. Tenemos un resumen, una metodología, tenemos aquí el abstract, bueno, la introducción, materiales y métodos. Entre materiales y métodos vamos a encontrar todos los artículos que se fueron seleccionando. Tenemos que se seleccionaron 615 artículos que se iban a evaluar. Con sus criterios de evaluación se fueron desechando todos aquellos que no sean de Europa, que no satisfacían criterios, que no se relacionaban con la metodología que tenían, y seleccionaban los datos que eran útiles. De los 615 se quedaron con 18 estudios. Estos 18 estudios fueron analizando todos y se obtuvieron resultados. Se comparan todos y demuestran cuáles funcionan y cuáles no, y después de eso tenemos que se van mostrando todas las características y todo lo que los contenidos resumidos para no tener que leer todos. Entonces tenemos aquí todo resumido y es más fácil que leer 18 artículos y leer 615 artículos. Y ya pues tenemos aquí las referencias, la conclusión, como cualquier artículo. También tenemos discusión. Por mi parte sería todo. El artículo de metodología de investigación pertenece a una fuente secundaria y en él se revisan aspectos estadísticos de publicaciones previas, señalando sesgos metodológicos o defectos en el reporte, realizando recomendaciones. De igual manera, se presentan metodologías nuevas, discusiones, es decir, un análisis crítico, explicaciones o modificaciones a métodos de investigación existentes. Estos deben estar al alcance de los investigadores, pues este tipo de artículo les brinda datos que les permiten aplicar la nueva metodología que se ha planteado. Por otro lado, tiene la característica de permitir la comparación entre métodos. Su estructura es la siguiente. Preliminar, título en español e inglés, datos del autor, indicar el tipo de artículo, tabla de contenido numerada, resumen estructurado en español e inglés, 150 palabras, introducción que contiene tema, objetivos, tesis, principales fuentes utilizadas. El desarrollo consta del tipo de método que se propone, se evalúa o discute, las características del método planteado, el rango de aplicación del método, el comportamiento del método. Por último, consta de conclusiones, lista de referencias y apéndices, que es opcional. Este tipo de artículo puede ser aplicado en el área médica con el fin de hacer una revisión de los métodos utilizados para la investigación en cualquier tema de salud y así hacer la modificación de métodos de investigaciones futuras para lograr mejores resultados y por lo tanto una actualización del conocimiento médico. Carta al editor. Usualmente se presenta la crítica a una publicación, o suelen ser parte de una discusión científica que se hace pública. En esta podemos encontrar a un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Hernández Carrillo, que le hace una crítica constructiva al doctor Melchor Sánchez Mediola en su trabajo de Los educadores en ciencias de la salud del siglo XXI, ¿trabajamos como locos? En esta se basa particularmente en el trabajo profesional médico, quien además de ejercer esta profesión de manera pública o privada, ejerce la docencia de manera empírica o profesional. En las publicaciones terciarias se van a encontrar las citas de publicaciones previas de las primarias o secundarias para externar una opinión experta sobre el tema.
Revisiones narrativas son un tipo de revisión que se caracteriza por ser de una forma más o menos exhaustiva, donde no se declaran los métodos que se utilizaron para obtener y seleccionar la información. Por lo tanto, son ideales para responder preguntas básicas relacionadas con aspectos generales, las cuales tienen como objetivo explorar y describir y discutir un determinado tema de forma amplia y considerando múltiples factores desde un punto de vista teórico y de contexto. Es apropiada para fundamentar teóricamente artículos, disertaciones, tesis y trabajos de conclusión. El ejemplo que se encontró de revisión narrativa fue un artículo llamado Inmersión en agua durante el parto, donde su metodología consistió en una revisión bibliográfica acerca de los datos que se encuentren, ya sea en las bases de datos PubMed, etc., para la construcción de este artículo. La editorial es un artículo sin formato definido que se redacta por un experto sobre el tema a quien el equipo editorial invita para dar su opinión. El ejemplo es del periódico Universal. La editorial se llama Unidad ante el COVID-19. En este artículo, el autor nos brinda su perspectiva respecto a la pandemia y cómo esta afecta a la comunidad mexicana y, asimismo, cómo debemos reaccionar como un grupo unido y solidario. La editorial es característica de los periódicos, pero también existen las revistas, y en este caso específicamente en las revistas de medicina, en donde se hablan de temas actuales en el área. Las cartas científicas son otro tipo de documento dentro del rubro de los artículos científicos del área médica. Estos constan de investigaciones originales proporcionadas por la o las mismas personas que lo llevan a cabo. Cabe destacar que en este tipo de artículo no se admiten más de 3 autores y no se debe incluir más de 5 referencias bibliográficas, además de tener un límite de 700 palabras que comprenda todo el documento, una tabla o una figura presente en el artículo. A su vez, esta solo incluye un número reducido de casos analizados a lo largo de toda la investigación, así como una conclusión específica, es decir, que detalle los resultados de la manera más resumida y concreta posible.